Me estoy congelando. Déjeme entrar. Se lo ruego. Lo recompensaré. Las promesas de la pobre mujer apache. El cielo sobre las altas crestas del norte de Arizona era de un acero opaco y amoratado, bajo, pesado y completamente inmóvil. Nevaba desde el amanecer, no una nevada juguetona que baila y luego desaparece, sino un telón implacable y asfixiante. Desdibujaba la línea de los árboles hasta convertirla en una mancha indistinta y cubría el mundo con un silencio espeso y opresivo que parecía absorber todo sonido. El viento no aullaba, lo que de algún modo lo hacía peor. Era algo silencioso e insidioso, afilado como una hoja bien pulida que se colaba por las grietas de los pinares y descendía en espiral hasta la cuenca aislada, donde la tierra se aplanaba lo justo para que un alma solitaria pudiera forjar una existencia. Yo, Izenbance, llevaba partiendo troncos desde el mediodía. Los guantes rígidos por el frío, y el residuo de la savia se sentía como tablas pegadas a mis manos. Me dolían los hombros, un dolor profundo hasta los huesos que las mangas de lana de mi abrigo no lograban ahuyentar. Tenía 35 años, pecho ancho, pero gastado. Gastado por los ecos de una guerra de la que casi nunca hablaba, y por una vida que había elegido deliberadamente mantener en silencio. Vivía allí porque estaba lejos de otras personas. Ese era el punto. La cabaña era mía, y solo mía. Una estructura castigada por el clima, con vigas toscas blanqueadas por el sol y los años, con postigos deformados que parecían párpados cansados. La nieve se apretaba espesa e implacable contra su base, como una fortaleza helada. Un año atrás había tapiado la segunda ventana después de que se agrietara en una tormenta particularmente violenta. El sonido fue como un disparo en la noche. 2 años antes había enterrado a mi último perro, un viejo sabueso llamado Buster, bajo el sicómoro cerca del granero. Su tumba era ahora solo otro montículo bajo la nieve. No había visitas allí, ni vecinos, solo la presencia desnuda e inflexible de los árboles, el mordisco del hielo y el ritmo silencioso e invariable de mis propias rutinas. Vivía allí desde que mi esposa Sara murió. De eso habían pasado casi 8 años. Nuestro niño, el pequeño Thomas, ni siquiera llegó a su segundo invierno. Después de eso, el mundo fuera de ese valle pareció perder su color, su significado. Dejé de ir al pueblo más de una vez por estación. Y aún entonces, solo para provisiones esenciales. Nadie se adentraba tan lejos a menos que estuviera verdaderamente perdido, desesperado, o peor aún, planeando algo feo. Aquel era un lugar para la soledad, para olvidar, para simplemente existir. Por eso, cuando lo oí, ese crujido suave e irregular en la nieve, tenue, pero innegablemente real, mi primer instinto no fue curiosidad, sino una cautela visceral inmediata. Se me tensó la espalda, el hacha, pesada y familiar en mi mano, se sintió de pronto más ligera, preparada. Entrecerré los ojos, escudriñando la extensión borrosa del bosque más allá de la cerca de troncos toscos. Al principio pensé que podría ser un alce, quizá un rezagado empujado desde mayores alturas por la nieve que se espesaba. Luego, un cosquilleo de inquietud. ¿Un ladrón, tal vez? ¿O algo peor? Un buscador o un jinete de Ulbrook recién salido del sendero en busca de refugio o de problemas. No me moví. Solo escuché, con cada nervio tenso, la espalda rígida, las botas medio enterradas en el banco creciente. Los únicos sonidos eran la caída suave e insistente de la nieve y el golpe frenético de mi propio corazón contra las costillas. Entonces la vi. Una mujer. Era delgada, casi imposiblemente delgada, y estaba descalza. Su vestido de piel, rasgado y ondeando en el dobladillo como una bandera hecha jirones, no ofrecía ninguna protección real contra el frío brutal. Sus piernas se hundían en la nieve con cada paso agónico mientras avanzaba tambaleándose hacia el porche. Un paso, luego otro. Los brazos apretados contra el pecho, como si intentara mantenerse unida. Su cabello era largo y negro, trenzado en una sola cuerda gruesa que le caía por la espalda, ya espolvoreada de blanco. Su piel era de un marrón profundo y rico, su rostro,
agrietado por el viento y tenso por lo que parecía un agotamiento puro y absoluto. No era una colona. Era Apache. Mi estómago se tensó de inmediato, un nudo de aprensión. No por odio. No era ese tipo de hombre. Sino por lo que sabía, por lo que había visto y oído en los susurros de los pocos hombres que se aventuraban tan lejos. Las mujeres apaches no vagaban solas en territorio blanco, en pleno invierno, descalzas y al borde del colapso. No a menos que algo hubiera salido terriblemente, catastróficamente mal. Di un paso hacia ella con lentitud, mi mente ya recorriendo posibilidades, cada una más oscura que la anterior. Podía ser carnada, un señuelo. Podía haber otros ocultos en el bosque, esperando con los rifles apuntados, listos para una emboscada. Pero a medida que se acercaba, tropezando ya, con las piernas apenas levantándose entre la nieve pesada, aquel pensamiento escalofriante empezó a desvanecerse. Su rostro no era el de una trampa. Estaba crudo, marcado por un agotamiento profundo e innegablemente aterrorizado. No el miedo calculado de un engaño, sino el terror primario y desesperado de alguien que enfrenta su final. Cayó de rodillas en la nieve, a no más de 10 metros de mis escalones. Sus manos se hundieron en el banco como buscando apoyo. Su cuerpo se balanceó de forma precaria, como si fuera a desmayarse allí mismo, tragada por el blanco. Observé un segundo más, agonizante. Cada instinto en mí gritaba distancia, me advertía que no me acercara, que no me involucrara. No la conocía. No le debía nada. Vivía en silencio. Y ese silencio, ese aislamiento, era lo que me mantenía con vida. Lo que mantenía a raya los fantasmas de mi pasado. Entonces alzó la vista. Sus ojos, oscuros y muy abiertos, se encontraron con los míos. Tenían una profundidad de sufrimiento que atravesó mis muros cuidadosamente construidos. Por favor, dijo. Su voz era seca y tensa, apenas audible, un susurro áspero arrancado de una garganta reseca. Sus labios estaban agrietados y sangrantes. Déjeme entrar. Apreté la mandíbula. No me moví. El hacha seguía pesada en mi mano. Puedo recompensarlo, añadió, su voz cayendo a un murmullo casi inaudible, los dientes castañeteándole sin control. Por favor. No tenía nada. Ni mochila, ni botas, ni armas visibles. Aún no tenía congelación, pero llegaría. Un destino inevitable que avanzaba despacio. Sus dedos estaban rígidos y rojos, ya perdiendo color. Sus dedos de los pies, enterrados en la nieve que a esas alturas debía arder como fuego, seguramente estaban entumecidos. Pensé en darme la vuelta y entrar, echar el cerrojo. Pensé en quedarme en silencio, dejar que la naturaleza hiciera lo que ya estaba haciendo. Que la tormenta la terminara. Por la mañana se habría ido, una desaparición silenciosa, y nadie lo sabría jamás. Sin riesgo, sin complicaciones, el mismo silencio, el mismo vacío que siempre había guardado. Pero no me alejé. En cambio, di un paso al frente. Me agaché a su lado despacio, probando deliberadamente su reacción. No se encogió. Estaba más allá del miedo, más allá del reflejo instintivo. Su rostro se torció levemente, no en pánico, sino en una vergüenza profunda y desgarradora. Ya no suplicaba. Parecía simplemente esperar el juicio, el rechazo final e inevitable. ¿Puede caminar? Pregunté, con la voz pareja pero baja, casi un retumbo en el vasto silencio. No respondió. Sus ojos se cerraron un segundo y luego negó con la cabeza apenas. Un movimiento mínimo, casi imperceptible. Miré alrededor una vez, un vistazo rápido a los árboles, a la cresta, a la vasta e indiferente nada del desierto blanco y frío. Y entonces decidí. No fue una elección moral consciente. No del todo. Fue más bien una reacción visceral, una negativa arraigada a dejar que otra vida se desvaneciera simplemente en la nieve, no bajo mi vigilancia. Pasé un brazo bajo sus rodillas, el otro por detrás de su espalda, y la levanté.
Pesaba menos de lo que debería, imposiblemente ligera, como si estuviera hecha de huesos huecos. Su cuerpo se tensó contra mi pecho, un temblor fugaz. Pero no luchó. No volvió a hablar, solo apoyó la cabeza en mi hombro, su respiración superficial y entrecortada contra mi cuello. La llevé al porche, abrí la puerta de una patada y entré. El calor nos golpeó de inmediato. Una ola espesa y reconfortante tras el frío brutal. Dentro, el fuego ardía constante, un corazón rugiente en la cabaña encendido con fuerza desde antes del mediodía. Una olla de frijoles hervía a fuego lento sobre la estufa. Su aroma sabroso contrastaba de forma abrupta con el olor cortante de la nieve y el pino. La habitación era austera, estantes desnudos, una cama, una mesa sólida y el resplandor del fuego. Olía a humo y polvo y al reconfortante y resonante aroma del pino. La dejé con cuidado sobre la gruesa alfombra de lana junto al hogar. Las fibras ásperas eran una textura bienvenida contra su piel helada. Luego fui por la manta más gruesa de la cama, la que Sara había hecho años atrás. Ella se apoyó contra la piedra rugosa de la chimenea. Echó la cabeza hacia atrás, respirando en bocanadas cortas y apresuradas. Sus ojos se abrieron, tratando de asimilar la habitación. Su mirada recorrió la mesa, el rifle colgado en la pared y volvió a posarse en mí. En lo profundo brilló una chispa débil de desconfianza, apagada casi por completo por el agotamiento. Me arrodillé a su lado y comencé a envolverle las piernas con la manta, moviéndome despacio y con cuidado. Mantenga los pies fuera del suelo, dije, con voz áspera pero no cruel. Los perderás si siguen tan fríos. No hubo respuesta. Revisé sus manos. Las yemas estaban agrietadas, la piel tensa y roja, pero no negra. Aún no. Todavía había tiempo. Vertí agua caliente de la tetera en una taza de lata. Añadí una pizca de sal y un chorrito de la miel que había guardado de la primavera pasada. Un bien preciado. Se la entregué. Bébala despacio, le indiqué. Si la vomita, no voy a limpiarlo. Tomó la taza con ambas manos. Le temblaban con violencia al intentar levantarla, pero logró llevarla a sus labios agrietados. Me senté sobre los talones y la observé beber. Su garganta se movía con cada sorbo, lento y cuidadoso, como si cada gota fuera un esfuerzo monumental. Sus ojos permanecieron en mí, vigilantes, expectantes, pero no volvió a hablar. No le pregunté su nombre. No ofrecí el mío. Bastaba con que estuviera allí, dentro, con que no la hubiera dejado afuera para congelarse. No sabía qué traería el mañana. No sabía quién era ni qué quería, pero si sabía esto, nadie merecía morir así, solo en la nieve. Había visto demasiado de eso durante la guerra. Demasiado. No quería compañía. No quería conversación. Pero tampoco me alejaba de quienes no podían mantenerse en pie por sí mismos. Ya no. No después de todo. La nieve siguió cayendo durante la noche, un asalto silencioso e implacable. Cubrió los postigos con un silencio impenetrable y enterró las cercas hasta que solo las puntas de los postes asomaban entre los montículos monstruosos. El viento empujaba contra las paredes de la cabaña con un lamento constante, tratando de entrar. Pero los troncos gruesos resistían, una defensa firme contra la tormenta. Dentro, el fuego se mantuvo encendido, un faro de calor alimentado con constancia por mi mano cada hora. Su crepitar era el único sonido en el silencio profundo. Lena, así empecé a llamarla en mi cabeza, un nombre que se sentía correcto aunque no le hubiera preguntado el suyo, no dijo una palabra más desde que la traje. Tampoco lloró ni se quejó. No hizo preguntas, no exigió nada, ni siquiera se estremeció cuando le desenvolví con cuidado las piernas y le devolví el calor a los pies frotándolos suavemente con un paño y agua tibia. Se limitó a sentarse en silencio, apoyada en el hogar, con los ojos apagados pero atentos, como un animal herido. En algún momento se quedó dormida, con las rodillas recogidas contra el pecho y la gruesa manta de lana bien ceñida alrededor del cuerpo. No la moví.
Solo dejé otra colcha doblada a su lado, una ofrenda silenciosa por si despertaba con frío. La observé un instante, la luz titilante del fuego proyectando sombras danzantes sobre su rostro inmóvil, antes de sentarme a la mesa con un plato de frijoles y una rebanada gruesa de pan. Comí sin prisa, escuchando el crujir de la leña, viendo la nieve deslizarse de lado tras la ventana, una danza interminable y hipnótica. Mi mente volvía una y otra vez a ella. ¿De qué tribu era? ¿Por qué estaba sola? ¿Cuánto había caminado descalza por aquella nieve? El frío mata rápido allí afuera. Yo lo sabía mejor que la mayoría. Un hombre no podía durar más de 1 hora descalzo en un clima así. Y, sin embargo, ella había llegado hasta mi puerta, apenas, pero aún respirando. Cerca de la medianoche, se movió. La miré. Tenía los ojos abiertos, pero no me miraba. Su atención estaba fija en el fuego, luego descendió a sus pies, ahora vendados y descansando sobre un barreño de agua tibia. Separó los labios, pero no salió ningún sonido, como si las palabras se le quedaran atrapadas en la garganta. Sus dedos apretaron un poco más el borde de la manta. Un gesto pequeño e involuntario. Tiene suerte de que aún estén rosados, dije, con voz baja, sin dureza. 1 hora más y se habrían perdido. Sus ojos se desplazaron hacia mí despacio, deliberadamente. Esta vez habló, con la voz baja y áspera, como hojas secas deslizándose sobre tierra congelada. Caminé 2 días. Fruncí el ceño. ¿Sin botas? Negó con la cabeza, apenas perceptible. Me las quitaron. Cuando me expulsaron. No dije nada por un momento. No quería presionarla. No quería forzarla, pero necesitaba entender. ¿Quién la expulsó? Mi gente. La frase quedó suspendida en el aire por mucho tiempo, pesada y fría como el aire de afuera. Podría haber preguntado por qué, exigir más detalles, pero la manera en que lo dijo, el peso absoluto de esas palabras, dejaba claro que no hablaba en busca de compasión ni de lástima, sino de la verdad desnuda y brutal. Asentí una vez, despacio. ¿Tiene hambre? Pregunté. Dudó y luego asintió apenas, una concesión mínima. Me levanté, serví frijoles en un cuenco, arranqué un trozo grueso de pan y lo dejé frente a ella con una cuchara. Tomó el cuenco despacio, las manos aún le temblaban, pero con una firmeza recién encontrada. No se apresuró, comió con constancia, cada movimiento deliberado, como si le hubieran enseñado a no desperdiciar un solo bocado, a saborear cada migaja. Comió la mitad antes de apartarlo y ajustarse la manta alrededor de los hombros. ¿Cómo se llama? Pregunté al fin. Lena. Dejé que el nombre reposara un momento, asentándose en el espacio silencioso entre nosotros. Soy Ethan. Asintió levemente y volvió el rostro hacia el fuego, la mirada distante, perdida en las llamas danzantes. La observé un rato, esperando si hablaría más, si se rompería el dique. No lo hizo. Entonces noté algo que no había captado del todo antes. Su ropa, lo que quedaba de ella, era ceremonial. Era un vestido de estilo apache, pero el trabajo de cuentas, el bordado intrincado, incluso el corte de la tela eran formales. No era ropa de viaje ni de caza. Era algo que se usaba en reuniones importantes, rituales sagrados o eventos de alto estatus. Estaba rasgado, manchado de resina de pino y tan delgado que habría perdido el calor en minutos. Pero su propósito original era claro. Era importante, dije en voz baja, como un hecho, no una pregunta. La mandíbula de Lena se tensó, un leve apretón de músculo. Su mirada siguió fija en el fuego, como si pudiera encontrar respuestas allí. Era su esposa. ¿De quién? Del jefe. Me recosté un poco en la silla. Eso explicaba la tela ceremonial. El collar de hueso intrincado ahora opacado por la mugre. La firmeza de su postura e incluso en el agotamiento. Pero no explicaba por qué la esposa de un jefe, alguien de tal importancia, había sido dejada para morir en el bosque. ¿No hijos? Pregunté,
adivinando ya la respuesta, un frío temor asentándose en mi estómago. Ella me miró entonces, con los ojos agudos y defensivos, un destello de algo feroz. No. No con él. No insistí. Solo asentí y me recliné, dejando que el silencio se estirara. Ella tomó otro pequeño bocado de pan, masticando despacio, sin volver a mirarme. Puede quedarse aquí, dije al fin, con voz lenta pero firme, una afirmación, no una invitación que pudiera retirarse, hasta que pase el tiempo. No me dio las gracias. Solo asintió una vez, en silencio, con los ojos aún en el fuego. No esperaba gratitud. Lo que importaba era la supervivencia, y parecía entenderlo también. Más tarde esa noche, desenrollé una cama plegable y la coloqué al otro lado de la habitación, cerca de la estufa, donde el calor permanecía. Coloqué una segunda manta encima y se la señalé. Ella se movió despacio, con cada músculo tenso, aún cargado del frío persistente y de una profunda cautela. Pero se sostuvo por sí sola. La observé probar su peso sobre los pies, haciendo una mueca, reprimiendo un jadeo de dolor, pero manteniéndose en pie. Eso me sorprendió. La mayoría de la gente estaría llorando, desplomándose de alivio o de dolor. Ella simplemente aguantó. Me di la vuelta para darle privacidad mientras se acostaba. Entonces, por primera vez desde que había entrado, volvió a hablar. Tú también estás solo. Miré hacia ella. No preguntaba, solo constataba un hecho sencillo. Asentí. 8 años. No preguntó qué había pasado. Yo no se lo dije. No dijimos nada más. Afuera, el viento volvió a levantarse, un aullido lastimero. El mundo se volvió blanco bajo la luz fría e indiferente de la luna. Dentro, eché un tronco más al fuego y me acomodé en mi propia cama. El silencio se extendió entre nosotros. Aún no era cálido. No entre nosotros, no del todo. Pero tampoco era frío ya. Ella estaba allí, viva, respirando. Eso era suficiente por ahora. Para la mañana, la tormenta había enterrado todo el patio bajo otro palmo de nieve. La línea de la cerca desapareció, completamente tragada por los ventisqueros. Incluso el gallinero, una estructura pequeña pero robusta, estaba casi sellado por un montón de nieve esculpido por el viento, prueba de la ferocidad de la tormenta. El cielo seguía bajo y pálido, pesado con la promesa de más de lo mismo. Un frío así no cedía con facilidad. No allí arriba, en esas grandes alturas. Presionaba día tras día, una presencia constante e insidiosa, hasta que los propios troncos de las paredes parecían crujir por la tensión y los cubos de agua se congelaban sólidos y se dejaban desatendidos siquiera un rato. Yo ya estaba afuera al amanecer, despejando el camino al granero con una pala. Mi aliento salía en espesas nubes blancas, y los dedos, incluso con guantes, me ardían por el frío mordiente mientras trabajaba. Revisé a las vacas, 2 bestias robustas y apacibles, y eché paja fresca en sus pesebres. Su aliento cálido era una presencia reconfortante en el aire helado. No me apresuré. Eso era parte de seguir con vida allí. El trabajo se hacía constante. Por más que el viento mordiera, por profunda que fuera la nieve, si lo dejaba, el techo podía venirse abajo por el peso. Si esperaba demasiado, el ganado sufriría. Y no pensaba permitirlo. No había luchado 2 inviernos brutales allí arriba ni soportado la soledad interminable para perderlo todo por la nieve. Dentro, Lena despertó con el olor a ceniza y frijoles calentándose en la estufa, un aroma terroso y reconfortante. Las piernas aún le ardían, un dolor profundo y palpitante. Pero los dedos de los pies, aunque doloridos, habían recuperado algo de sensibilidad, un leve hormigueo. Los movió bajo la manta, frunciendo el ceño tanto por la molestia como por el esfuerzo de evaluar el daño. Sus manos estaban menos en carne viva, la piel menos tirante, pero su mente no estaba más tranquila. Miró la cabaña de nuevo, más despacio. Esta vez su mirada se detuvo en el rifle de la pared, en la disposición de cada cosa.
No había espacio desperdiciado, nada decorativo, nada superfluo. Era claramente el lugar de un hombre que no esperaba visitas y que no tenía necesidad de adornos. Se sentó, se envolvió en la manta y lenta y cautelosamente, probó apoyar los pies en el suelo. El dolor subió por las pantorrillas como una descarga aguda y ardiente, pero podía soportarlo. Cojeó hasta la estufa, apoyándose en la mesa para mantener el equilibrio. Sus movimientos eran rígidos, pero decididos. Así la encontré cuando regresé, de espaldas a mí, una mano apoyada en el borde de la estufa mientras intentaba servirse comida de la olla. Deberías haber esperado, dije con franqueza, entrando y cerrando la puerta de una patada tras de mí, dejando entrar una ráfaga de aire helado. No se dio la vuelta. No se encogió. No soy inútil. Su voz seguía áspera, pero había en ella una quieta rebeldía. No discutí eso. Me quité los guantes, me desaté la bufanda y me acerqué al barreño para lavarme. El agua fría fue un choque para mis manos. Eso no significa que no estés herida. Por fin miró por encima del hombro, el rostro alerta pero sereno, los ojos encontrándose con los míos en un desafío silencioso. Puedo hacer cosas pequeñas. Asentí brevemente. Está bien. Solo no te caigas. Me sequé las manos con un trapo áspero y me acerqué para ajustar la llama bajo la olla. Ella se apartó, permitiéndome terminar de servir 2 cuencos. Le pasé uno sin ceremonia. Nuestros dedos se rozaron un instante, un contacto fugaz. Comimos en la mesa otra vez, esta vez juntos, aún en silencio, pero no era el mismo silencio que antes. No estaba tenso por la incertidumbre ni cargado de preguntas no dichas. Era práctico, cómodo, el silencio de 2 personas compartiendo un espacio, compartiendo una comida. A mitad de la comida, pregunté lo que me había rondado la cabeza toda la mañana. Una cuestión que me había roído desde su confesión. ¿A dónde intentabas ir? Lena masticó despacio antes de responder, la mirada distante. A ningún lugar. Fruncí ligeramente el ceño. Entonces, ¿qué? Solo caminé. No lo entendía. A la nieve, sin comida, sin botas, sin destino. Ella me miró con firmeza. En sus ojos oscuros no había autocompasión. Solo una verdad desnuda e inamovible. No se suponía que yo viviera. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el crepitar del fuego. Mi mano se cerró con fuerza alrededor de la taza de lata, el metal frío contra la palma. No hice la siguiente pregunta. No hacía falta. Ya había respondido lo suficiente. Te expulsaron para que murieras. Lena asintió. Es lo que se hace. Me quedé mirando la mesa, la mente dando vueltas. Ese tipo de pensamiento no me encajaba. Había visto la guerra. Había visto la crueldad. Pero dar la espalda a alguien porque no podía tener hijos, dejarla en pleno invierno para que muriera de hambre o congelada, iba contra todo lo que yo creía que debía ser la vida. Era una lógica brutal e implacable que me heló hasta los huesos. No pareces alguien que se rinda, dije al fin, con la voz baja, desafiante. El rostro de Lena se contrajo apenas, un destello fugaz de emoción, pero su voz se mantuvo pareja, sin temblor alguno. No quería morir, pero lo acepté. No supe qué decir. No había respuesta correcta ni consuelo fácil. Me levanté, recogí los cuencos y los dejé en el barreño. Puedes quedarte aquí, dije otra vez, más firme, con el peso de una promesa en la voz. Todo el tiempo que necesites. Tengo espacio. Lena me miró. De verdad me miró. Sus ojos, normalmente cautelosos, parecían buscar en los míos cualquier rastro de engaño, cualquier intención oculta. No aparté la mirada. No le ofrecí nada que no pudiera cumplir. Esa tarde, me pidió un cuchillo. Dudé, mi mano yéndose por instinto a la hoja que llevaba en el cinturón. ¿Para qué? Para mi cabello, dijo, señalando las puntas deshilachadas de su larga trenza. Está enredado y sucio.
No quiero cargar el pasado en la espalda. Asentí una vez, comprendiendo el peso simbólico de su petición, y le entregué mi pequeña navaja de trabajo. La tomó sin ceremonia y fue a sentarse junto al fuego. No la observé, dándole ese pequeño espacio de privacidad, pero más tarde vi la gruesa trenza negra extendida en el suelo junto a las brasas, una ofrenda silenciosa a las llamas. Se lo había cortado corto, limpio y parejo, justo por debajo de los hombros. Después, sus ojos estaban más serenos, como si algo se hubiera asentado en su interior. Esa noche, ayudó a pelar patatas mientras yo salaba la carne. Sus movimientos eran lentos pero firmes, las manos sorprendentemente diestras. No se quejó ni una sola vez. Nunca preguntó por mi pasado, por la mujer cuya fotografía descansaba boca abajo en el estante, ni por los años que había pasado solo en aquel lugar desolado. Y yo no le pregunté por el jefe, ni cuánto tiempo había sido su esposa, ni cuántas veces había intentado darle un hijo. Pero noté otra cosa. Sus manos no eran torpes. Se movían con una habilidad aprendida. Años de trabajo duro grabados en sus líneas. No era alguien que hubiera vivido una vida blanda y mimada. Había despellejado animales, encendido fuegos, limpiado pieles. Conocía el trabajo, conocía la dureza. Esa noche, cuando el fuego se consumía, preguntó en voz baja, apenas un susurro en el vasto silencio. ¿Tu esposa murió aquí? Me senté en la silla junto al fuego, los brazos cruzados, la mandíbula tensa, el viejo dolor despertando en el pecho. Pero respondí. No. Fiebre en Ulbrook. Mi hijo también la contrajo. Lena asintió despacio, la mirada fija en las brasas moribundas. Te quedaste aquí después. Le encontré la mirada. No había nada que valiera la pena abajo. Las palabras eran bruscas, crudas, pero verdaderas. El silencio volvió a extenderse, pero no era incómodo. Se sentía comprendido, un espacio compartido de pérdida y resistencia. No eres como la mayoría de los hombres blancos, dijo al fin, con voz suave, reflexiva. No respondí. No lo tomé como un elogio, solo como un hecho, una observación. No eres como la mayoría, repitió, con la mirada firme en mí. Me levanté, avivé el fuego, las chispas saltaron y danzaron, y fui a revisar los postigos, asegurándolos contra el viento persistente. Detrás de mí, Lena observaba, no con miedo ni con desconfianza. Por primera vez, no estaba esperando que la echaran. Y por primera vez, yo no sentía que fuera algo temporal, una sombra pasajera en mi existencia solitaria. La nieve empezó a asentarse en costras duras y cristalinas. Para la cuarta mañana, las temperaturas se habían mantenido lo bastante bajas como para que nada se derritiera, pero los vientos brutales de la ventisca habían cedido, reemplazados por un suspiro más suave y melancólico. Aún no había cielos despejados, pero el frío ya no tenía esa urgencia desesperada, ese filo mordiente. Lo noté primero cuando el hacha ya no se quedaba clavada en cada golpe, cuando la puerta del granero no se congelaba a media mañana y cuando las vacas se movían con más facilidad, bufando nubes de vapor, pero sin apiñarse contra las paredes. Dentro, las cosas también habían cambiado. Lentamente, de forma sutil, casi imperceptible. Lena ya no necesitaba ayuda para ponerse de pie. Seguía cojeando, un arrastre leve en el paso, pero se movía por la cabaña por sí sola, trayendo leña menuda, ayudando a pelar verduras, arreglando la ropa de cama sin que se lo pidieran. No hablaba mucho, pero yo había dejado de esperar que lo hiciera. Cuando hablaba, su voz era más tranquila, más firme, menos áspera. Acababa de añadir otro tronco al fuego, las llamas lamiendo con avidez la madera fresca, cuando lo oí, un raspado torpe de metal y un suspiro murmurando frustración. Me volví y la vi luchando por llevar el cubo de agua desde la estufa hasta el barreño. Era demasiado pesado para ella y su agarre era débil por los dedos dañados por el frío. No tienes que hacer eso, dije, cruzando la habitación, la voz llana pero la intención clara. Quiero hacerlo, respondió,
sin apartar los ojos del cubo cuando se inclinó un poco y el agua se derramó por el borde. «Déjame hacer algo». Se lo quité de todos modos, no como un rechazo, sino con manos firmes y seguras, vertiendo el agua en el barreño sin derramar una sola gota. Ella no luchó ni discutió, solo dio un paso atrás y esperó en silencio hasta que terminé. Entonces lo dijo, de la nada, con voz baja pero firme, una declaración tranquila. «No fui yo». Me giré hacia ella, confundido. «¿Qué no fuiste tú?» «No fui yo quien no pudo darle hijos». Sus ojos se encontraron con los míos, firmes e inquebrantables. Él era viejo. Más viejo que mi padre. No la interrumpí. Solo escuché, un nudo frío formándose en mi estómago. Me eligió para la ceremonia, continuó, sin emoción, recitando hechos. Decían que yo era una bendición. Pero cuando pasaron las estaciones y no hubo niño. La conclusión no dicha quedó suspendida en el aire. No podía permitir que pensaran que era él. Me senté frente a ella en la mesa, la madera áspera fría bajo mis manos. «Así que te culpó a ti». Lena asintió una vez, con un movimiento seco y decidido. «¿Y le creyeron?» «¿Lo sabías con certeza?» Pregunté con cuidado, la voz baja, casi un susurro. «Lo sabía», dijo, aún con la voz plana, pero con una nueva fuerza silenciosa. «Hubo un niño antes, hace años, cuando yo tenía 15. Era casi de mi edad. No estuvimos juntos mucho tiempo. Fue secreto. Perdí ese bebé pronto. Nadie lo supo. Su voz no se quebró. No era una confesión. Era un hecho. No sentía vergüenza por ello. Ya no». Lo dijo para dejar claro el registro para sí misma, para lo que viniera después. No la juzgué. Había visto cosas peores hechas por hombres mejores. Mi propio pasado distaba de ser limpio. Lena bajó la vista a sus manos, dándoles la vuelta, examinando las líneas de las palmas. Cuando volvió el sangrado hace 2 lunas, supe que aún podía. Un destello de algo, triunfo o desafío, cruzó por sus ojos. Pero ya no importaba. Ya la habían expulsado. Asentí despacio. Eso explicaba el momento, por qué llegó apenas con vida. La habían echado sin darle tiempo a prepararse, convertida en un cuerpo sin propósito a los ojos de los suyos. Nadie comprobando si tenía comida o botas, solo una sentencia dictada por la nieve. Me levanté y fui al estante. De una caja envuelta en piel engrasada, un resto de mis días anteriores a esta soledad, saqué una pastilla limpia de jabón de lejía, un peine y un par de calcetines de lana de repuesto, grises y gastados, pero gruesos, un consuelo contra el frío. Los dejé sobre la mesa cerca de ella sin decir palabra. Los miró un largo momento y luego alzó la vista hacia mí. «Gracias». Era la primera vez que lo decía. No lo dijo a la ligera. Las palabras llevaban un peso sereno, una sinceridad profunda. Esa tarde trabajé reparando el gallinero afuera mientras Lena se quedaba dentro lavándose el cabello con agua de nieve derretida. No lo vi, pero cuando regresé más tarde, lo llevaba trenzado de nuevo, limpio, atado con un trozo corto de cordel. Su postura era más erguida, la cabeza más alta. El vestido ceremonial roto con el que había llegado estaba ahora cubierto por una de mis camisas de franela, con las mangas remangadas y el bajo sujetado con un cinturón que encontré para ella. Seguía caminando como alguien que cuidaba cada paso, una leve cojera, una colocación cuidadosa de los pies, pero ahora había propósito en ello, una determinación tranquila. Esa noche, mientras el guiso hervía a fuego lento llenando la cabaña con su aroma sabroso, hice una pregunta que había estado presente desde el primer día, un zumbido constante en el fondo de mi mente. ¿Piensas volver cuando llegue el deshielo? Lena no respondió de inmediato. Removió la olla, los ojos fijos en el vapor que ascendía, y luego dijo: «No hay a dónde ir». «¿Y tu tribu?» «Ya no es la mía». Esperó, pero no elaboró más. Yo no la presioné. «¿Has vivido aquí mucho tiempo?», preguntó al rato,
cambiando de tema. ¿7 años? 8. ¿Por qué aquí? Después de la guerra, vine al oeste. Quería tierra. Silencio. Conseguí ambas cosas. Las palabras fueron cortas, como siempre, pero contenían una verdad más profunda de la que solía permitirme decir. ¿A tu esposa le gustaba? Preguntó. Nunca lo vio. Yo estaba construyendo este lugar cuando murió. Las palabras trajeron el dolor familiar, un latido sordo en el pecho. El rostro de Lena no cambió, pero se sentó en silencio frente a mí, su presencia como un peso reconfortante. Lo siento. Asentí levemente. No eres la única que ha perdido algo. Volvimos a comer juntos, esta vez con menos silencio entre nosotros. Me preguntó por las vacas, por el huerto. Le mostré la despensa y donde guardaba la carne ahumada, los estantes llenos de frascos y provisiones colgantes. Hablamos de trabajo, de las prácticas de supervivencia, no de sentimientos. Era la manera en que ambos entendíamos mejor las cosas. Antes de acostarse, se detuvo junto a la ventana, observando cómo la nevada se aligeraba hasta convertirse en una deriva fina, casi imperceptible. Dije, la primavera aún está lejos, pero si te quedas hasta entonces, te ayudaré a construir algo. Se volvió hacia mí despacio, los ojos buscando los míos. ¿Qué quieres decir? Un cobertizo o una habitación adosada a la cabaña, para que tengas tu propio espacio. No tiene que ser algo temporal. Estudió mi rostro. No sorprendida. Solo midiendo el peso de mis palabras, la sinceridad silenciosa que había en ellas. Me estás ofreciendo un lugar. Te estoy ofreciendo la elección. No respondió entonces, pero cuando se acostó esa noche, no se envolvió en la manta con tanta fuerza. Y por primera vez desde que llegó, durmió sin miedo en los ojos. Los días empezaron a alargarse un poco, aunque el sol apenas lograba asomarse por encima de la cresta antes de ocultarse de nuevo tras los árboles, proyectando sombras largas y amoratadas. Un deshielo débil tocó los bordes del manto de nieve cerca de la cabaña, pero solo durante las horas más cálidas del mediodía. Carámbanos largos, como dientes relucientes, colgaban del techo, y el viento aún conservaba el filo cortante del invierno profundo. Pero algo había cambiado dentro, algo firme, silencioso y nuevo. Lena había empezado a despertarse antes que yo. No hacía ruido ni ocupaba espacio innecesario, se movía por la cabaña con manos tranquilas, reavivando la estufa, revisando los cubos de agua, limpiando la mesa con un paño húmedo. La cojera seguía ahí, pero era más leve, menos marcada. Y con cada mañana, el aire entre nosotros se asentaba un poco más, volviéndose menos sobre supervivencia y más sobre una existencia compartida. Notaba detalles sin proponérmelo, como doblaba las mantas con un cuidado preciso, casi ritual, como manejaba el cuchillo al cortar las patatas, con movimientos económicos y eficientes, como tocaba cada cosa como si le perteneciera, pero sin asumir jamás que así fuera. Siempre con un respeto silencioso. Nunca había conocido a una mujer así. No desde Sara. No con esa presencia callada y poderosa. Una mañana, mientras comíamos lado a lado, el familiar tintinear de los platos de lata como único sonido, Lena levantó la vista y preguntó: ¿Aún vas al pueblo? Me limpié la boca con la manga y asentí. Una vez cada pocas semanas. A veces más, depende del clima. ¿Está lejos? 15 millas si los senderos están despejados. 20 si tengo que rodear la cresta. La gente de allí te conoce. Saben que me mantengo al margen. No pidió ir. No preguntó por la gente, pero sus preguntas lo decían todo. Estaba pensando más allá de la mera supervivencia, más allá de la necesidad inmediata de refugio. Pensaba en un futuro. Más tarde ese día, bajé un montón de tablones viejos del altillo sobre el granero. Empecé a colocarlos junto a la cabaña, tablas ásperas, algunas deformadas por la edad y la intemperie, otras aún utilizables, con la veta visible bajo el polvo. Ella se quedó en el porche, los brazos cruzados contra el frío,
observándome, los ojos pensativos. «¿Hablabas en serio?», dijo. Después de un rato, su voz se calmó al hablar de construir algo. «No digo cosas que no siento». Mi voz sonó áspera como siempre, pero con una capa más profunda de verdad. Ella bajó al suelo cubierto de nieve y se situó a mi lado, su movimiento todavía cuidadoso, pero con propósito. «Entonces déjame ayudar». «¿Estás segura?», asintió, con la mirada firme. Le pasé un martillo y comencé a mostrarle cómo se haría la estructura. Simple, fuerte, nada elegante, solo el espacio suficiente para una pequeña habitación al lado de la cabaña, un lugar donde pudiera dormir si quería privacidad o usarlo como quisiera si se quedaba. No era un gesto de control. Era de permanencia e invitación a echar raíces aquí. Mientras trabajábamos, hacía preguntas sobre la madera, los clavos, cómo mantener las tablas alineadas. Aprendía rápido, sus manos todavía ásperas e inestables por el frío, pero determinada, el ceño fruncido en concentración. La vi apretar los dientes cuando le dolía el pie, una mueca fugaz de dolor, pero nunca se sentó, ni una sola vez. Esa noche, dentro de la cabaña, junto al fuego, una presencia reconfortante, le pasé una taza de hojalata con sidra caliente. «No tienes que demostrar nada». Me miró a través de la luz titilante del fuego, sus ojos profundos y conscientes. «No estoy demostrando. Estoy eligiendo». Asentí, entendiendo eso más de lo que podía decir. Esa noche, después de la cena, saqué un pequeño paquete del armario, un lugar que rara vez tocaba. Era el viejo abrigo de Sara. Había estado envuelto en tela durante años, sin tocar, un relicario de una vida que intenté enterrar. Era de lana, con parches en los hombros, pero aún sólido, aún cálido. Lo puse junto a Lena sin decir palabra. Ella lo miró, luego me miró a mí. «¿De quién es?» «De mi esposa», dije en voz baja, las palabras extrañas en mi lengua después de tanto tiempo. «Querría que alguien lo usara. Si no, solo estaría allí». Lena no se negó. Lo tomó con cuidado, sus manos recorriendo la tela gastada como si fuera frágil, preciosa. Se lo probó. Le quedaba grande, las mangas pasaban sus dedos, pero era indudablemente cálido. Asintió una vez. «Gracias». Eso fue todo. Sin gran intercambio, sin sentimentalismos, solo una aceptación tranquila y profunda. A la mañana siguiente, lo llevó puesto cuando fuimos a revisar las trampas que había colocado cerca del árbol. Era la primera vez que salía del patio desde su llegada. La primera vez que se aventuraba más allá de la seguridad inmediata de la cabaña. Se movía despacio, pero segura, con pasos más confiados. El frío ya no la consumía, sino que era algo que podía soportar, algo por lo que podía moverse. Mientras regresábamos, la nieve crujía bajo nuestras botas. «Dijiste que hubo un hijo antes». Lena miró la nieve bajo sus botas, un silencio familiar cayó entre nosotros. «Sí, ¿quieres tener otro?». Se detuvo. Su rostro apenas cambió, pero los hombros se levantaron ligeramente, un movimiento sutil e involuntario, como si no esperara la pregunta, como si despertara algo que había enterrado. «Antes lo quise», dijo finalmente, con voz baja. Luego dejé de creer que alguna vez podría de nuevo. No hablé. Solo esperé, dándole espacio. Luego dijo más bajo, casi en un susurro, «pero ahora me pregunto si nunca fue conmigo». Asentí. Podría no haber sido. Lena siguió caminando, la mirada fija en el camino. Después de unos pasos, añadió con voz firme, «si alguna vez tuviera uno, querría que naciera en un lugar como este. No bajo ceremonia, no por el título de alguien, solo por su propia vida». No dije nada, pero mi pecho se apretó de una manera que no había sentido en años. Una sensación extraña, desconocida, un atisbo de esperanza. Esa noche, mientras terminábamos la cena, hice algo que no había hecho en casi una década. Me senté a su lado en la mesa, me incliné un poco más cerca y dije su nombre, no como pregunta, no para llamar su atención,
solo para decirlo, sentir su sonido en mi lengua. Lena. Ella levantó la mirada, sus ojos calmados y firmes. Asentí lentamente una vez, luego sin vacilar, ella se inclinó y me besó. No fue urgente. No fue ostentoso, sin grandes gestos, solo constante, tranquilo, real. Se apartó solo un poco, me miró a los ojos, su mirada inquebrantable, y dijo, no me voy. Y yo, que había pasado 8 años esperando que todos se fueran eventualmente, dejándome en mi soledad, dije suavemente, una revelación silenciosa. Bien. El beso no cambió el clima. La nieve aún se aferraba obstinadamente a los pinos gruesos e implacables. El viento seguía susurrando por las grietas de las paredes de la cabaña, un suspiro lúgubre y persistente. Pero algo dentro había cambiado, y no solo en silencios o miradas. Lena no actuó diferente a la mañana siguiente. Todavía se levantaba temprano, alimentaba la estufa, se movía por el pequeño espacio sin asumir que algo había cambiado, sin reclamarlo. Pero se quedó un poco más cerca cuando hablábamos, su presencia más tangible. Sus ojos no se apartaban cuando los míos la miraban, sosteniendo mi mirada. Y cuando nuestras manos se rozaban accidentalmente en la pila de agua o en la mesa, ninguna retrocedía, un reconocimiento sutil e implícito. Lo noté. Cada movimiento, cada respiración, cada mirada compartida, éramos 2 personas que habían perdido demasiado para apresurarse a algo, 2 almas marcadas por el dolor y el abandono. Pero ahora había una puerta abierta, una invitación silenciosa, y ambos habíamos pasado por ella con cautela, pero con creciente certeza. Esa mañana, trabajamos lado a lado afuera nuevamente. La extensión de la cabaña estaba a medio enmarcar. El suelo bajo la nieve ya estaba compactado para la base, sólido e inflexible. Lena estaba sobre las tablas a mi lado, sosteniendo un extremo de una tabla mientras yo la clavaba, el golpe rítmico del martillo resonando en el aire tranquilo. Sus mejillas estaban rojas por el frío, mechones de cabello oscuro pegados a su mandíbula. Pero se veía fuerte, presente. Mis pensamientos no dejaban de repetirse mientras trabajaba. Ella había dicho, no me voy. No pregunté qué significaba exactamente, si se quedaría por la temporada o para siempre. Pero en el fondo, ya lo sabía. Ella no decía cosas que no sentía, y yo tampoco. Esa noche, después de que el fuego ardía fuerte y la cena estaba recogida, Lena se sentó en la cama que aún usaba por la noche. Se peinaba lentamente, con cuidado. Los movimientos rítmicos eran un sonido suave y reconfortante. Me senté a la mesa, engrasando las bisagras de mi caja de trampas, el familiar aroma a aceite de armas llenando el aire. El silencio entre nosotros era cómodo, ya no tenso. Luego preguntó, con voz suave y contemplativa, ¿la extrañas? No pretendí no entender. Me senté, dejé que los recuerdos afloraran, el familiar dolor en el pecho. Sí, durante mucho tiempo. Lena esperó, sin presionar, solo escuchando. Era amable. Un eco débil del pasado. Mucho dolor. Empeoró después de que llegó el bebé. No sobrevivió el invierno. Las palabras seguían crudas incluso después de todos estos años. Una herida que nunca terminó de sanar. Lena detuvo el peine en su cabello. Por eso construiste este lugar. Necesitaba distancia de todo. No quería recordatorios. La verdad, cruda y sin adornos. Asintió en silencio. Ahora la miré, de verdad, sosteniendo su mirada. Ahora ya no siento que esté huyendo. Ella seguía cepillándose el cabello, con movimientos firmes. Me dejaste entrar, dijo. No solo por la puerta. Me levanté lentamente al otro lado de la habitación y me agaché frente a ella, mis rodillas crujiendo suavemente. Ella no dejó de peinarse, pero sus ojos se encontraron con los míos, firmes e inquebrantables. Viniste aquí sin nada, dije, en voz baja, un asombro silencioso. Te vi morir en la nieve, y aún así no suplicaste. Te pusiste de pie incluso cuando apenas podías caminar.
Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Ese tipo de fuerza. Me detuve. Ella me observaba, sin parpadear. Extendí la mano y tomé el peine de sus manos, lo puse a un lado suavemente, y toqué su mandíbula con mis dedos, mi pulgar rozando su piel. No se inmutó. Se inclinó un poco, lo justo. La besé de nuevo, esta vez más lento, más largo, una conexión profunda y tierna. Su mano se posó sobre mi pecho, tocando ligeramente la tela de mi camisa. Sus dedos sentían el latido firme de mi corazón. Cuando nos separamos, susurró, su voz suave contra mis labios. Quiero esto, pero quiero que sea en mis términos. Asentí, con la mirada firme. Serio, siempre lo será. Nos sentamos así por un momento, cerca, pero sin prisa, el silencio entre nosotros lleno de entendimiento implícito. Luego se levantó y caminó hacia el fuego, ajustando la manta sobre sus hombros. La seguí, atraído por su presencia tranquila. El viento presionaba suavemente contra las paredes de la cabaña. Ya no era una amenaza, solo parte del ritmo de la naturaleza. Esa noche, nos acostamos en la misma cama por primera vez. Lena se metió bajo la colcha sin vacilar, sus pies descalzos rozando los míos. En un contacto cálido y sorprendente, la abracé, pero sin intentar reclamarla. No apresuré nada. Solo mantuve mis brazos alrededor de ella, firme, presente, mi cuerpo un ancla silenciosa en la vasta oscuridad. Nuestros cuerpos se movían juntos, en silencio, sin ceremonia, sin urgencia. No era calor o deseo pasajero. Era lento, constante, un encuentro de supervivencia y elección, una comunión tranquila de dos almas encontrando consuelo la una en la otra. El fuego crepitaba detrás de nosotros, proyectando luces suaves y danzantes sobre las paredes de madera. Cuando terminó, no hablamos. No era necesario. Más tarde, en la profunda quietud de la noche, Lena susurró, su voz suave contra mi oído. Si esta vez tengo un hijo, no pertenecerá a nadie más que a mí. Mi voz salió suave contra su cabello, una promesa silenciosa. Será de los dos, pero de nadie más. No respondió, pero la manera en que se acomodó contra mí, su cuerpo relajándose en el mío, lo decía todo. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suavemente. Esta vez, una bendición silenciosa, y por primera vez en años, ninguno de los dos sintió frío. Los días se hicieron más claros, sutilmente, pero perceptible. La escarcha en las ventanas de la cabaña no permanecía más allá del mediodía, derritiéndose en pequeños riachuelos brillantes, y el techo comenzó a gotear de manera constante cuando el sol aparecía brevemente. Observaba todo de la misma manera que siempre, según los hábitos cambiantes de los animales. Las gallinas ponían más regularmente, su cacareo familiar. Las vacas se inquietaban al amanecer, ansiosas por salir al pasto. Los pinos alrededor del cerro sacudían su pesado manto de nieve con cada ráfaga fuerte de viento, enviando cascadas de polvo blanco en espiral. Dentro de la cabaña, todo se había acomodado en un ritmo que ninguno de los dos nombraba en voz alta, pero que ambos entendían. Ahora compartíamos la cama. Lena ya no volvía a la cama pequeña, y yo ya no fingía que esto era temporal, un momento fugaz de respiro. Las mañanas comenzaban con rutinas silenciosas, una danza cómoda. Yo cortaba leña o transportaba alimento, el golpe rítmico del hacha un sonido familiar. Lena hervía agua, revisaba provisiones, lavaba ropa. Sus movimientos eran gráciles y eficientes. Llevaba puesta mi camisa encima del abrigo remendado que le había dado, y sus manos, aunque aún marcadas por el frío de semanas pasadas, se movían sin vacilar, fuertes y capaces. Una mañana, al regresar del granero, mi aliento aún visible en el aire frío, la encontré sentada en la mesa, mirando sus manos. No estaba enferma. No sentía dolor, pero algo en su rostro había cambiado. Algo tranquilo, interno, una quietud profunda. Entré, colgué mi abrigo y pregunté, ¿qué pasa? Ella levantó la mirada lentamente, sus ojos encontraron los míos, luego dudó un largo momento.
Finalmente dijo, apenas un susurro, han pasado semanas. No he sangrado. No me moví ni un momento. Mis ojos se encontraron con los suyos, buscando, tratando de leer las emociones no expresadas en su profundidad. ¿Estás segura? Lena asintió, un movimiento lento y deliberado. Sí. Ninguno de los dos dijo nada por un rato. El silencio era espeso, cargado de posibilidades. Crucé la habitación, saqué una silla y me senté a su lado. Mi expresión se mantuvo seria, no alarmada, ni abrumada. Solo concentrada, mi mente corriendo entre las implicaciones. ¿Crees que es él? Pregunté cuidadosamente, sin querer poner palabras en su boca. Sé que no fui yo, dijo suavemente, su voz con una certeza tranquila. Exhalé por la nariz, pensando, procesando el peso de sus palabras. No estaba sonriendo. No buscaba celebración. No todavía. Lo que quería era la verdad, un suelo firme bajo sus pies, una base para lo que viniera. ¿Te sientes bien? Pregunté, escudriñando su rostro por cualquier signo de malestar. Mejor de lo que pensé. No he estado enferma, pero siento algo diferente. Profundo. Puse mi mano suavemente sobre la suya en la mesa, mis dedos rozando su piel. Luego planificamos eso juntos. Giró su mano en la mía y la apretó con fuerza, entrelazando sus dedos con los míos. Un reconocimiento silencioso de nuestro camino compartido. Si es cierto, si crece, quiero que este niño viva como nosotros. No con miedo, no bajo el nombre de alguien más. Solo aquí, contigo, conmigo. Asentí, mi voz firme, resuelta. Entonces eso haremos. No nos apresuramos a hacer más. No hubo conversación repentina sobre nombres, ni ceremonias, ni grandes proclamaciones. Pero al día siguiente, reforcé las ventanas de la nueva habitación que habíamos estado construyendo, agregando una segunda capa de aislamiento, usando la mejor madera para las uniones, haciéndola lo más sólida y cálida posible. No dije que era para el bebé, pero ella lo sabía. Y comenzó a coser retazos de tela tranquilamente por las noches, con manos calmadas y firmes, movimientos precisos y deliberados. No dijo para qué era, pero lo supe una mañana mientras nos preparábamos para revisar las trampas. Le hice una pregunta que había estado dando vueltas en mi mente por días, un pensamiento silencioso que había crecido en importancia. Dijiste antes que nadie sabía del primer hijo que perdiste. Lena se detuvo mientras abrochaba su abrigo, su mano quieta por un momento. Así es. ¿Quieres que la gente lo sepa ahora? No respondió al principio. Luego se volvió hacia mí, sus ojos sosteniendo una emoción profunda y silenciosa. No a la gente, solo a uno. Tu madre, supuse. Una comprensión repentina me iluminó. Asintió. Todavía está en la tribu. No luchó por mí cuando me expulsaron, pero lloró. Lo vi. No tenía el poder para detenerlo, pero sabía que estaba mal. Asentí lentamente, comprendiendo la profunda necesidad de esa conexión. Luego, cuando llegue el deshielo, bajaremos la montaña. Dejaremos un mensaje en el puesto de comercio. En silencio, alguien se lo llevará a ella. Los ojos de Lena no se llenaron de lágrimas, sino de otra cosa, alivio. Una liberación profunda y silenciosa. Solo quiero que sepa que viví, dijo, apenas un susurro. Que no morí en la nieve. Me acerqué, toqué su mejilla, mi pulgar rozando su piel. Nos aseguraremos de que lo sepa. Más tarde esa semana, un coyote se acercó demasiado al gallinero. Lo disparé desde el porche, atravesándole el hombro. Un fin rápido y misericordioso. Lena estuvo a mi lado después, observando cómo el animal quedaba inmóvil en la nieve. Una mancha oscura sobre el blanco. La mayoría de los hombres lo habrían matado de inmediato, dijo, su voz pensativa. No era caza, respondí, mirando el cuerpo inmóvil. Estaba hambriento. La miré, mis ojos sosteniendo los suyos.
Has visto demasiada muerte como para perseguir más, ¿verdad? Lena asintió, distante, recordando. Por eso estoy aquí. Esa noche, yacimos lado a lado, el fuego bajo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. La nueva habitación aún estaba a medio terminar, pero seca, una promesa silenciosa. Susurró, su voz suave contra mi oído. Este niño nacerá en quietud, no en ceremonia, no en fuego. Apreté mi brazo alrededor de su cintura, acercándola más. Nacido en elección. Lena cerró los ojos, permitiéndose finalmente descansar por completo, entregarse a la paz silenciosa. La primavera aún estaba lejos, una promesa distante, pero algo ya crecía en silencio dentro de nosotros, invisible, vivo. El deshielo llegó lentamente, como siempre a esta altura entre los pinos. No con un calor repentino, sino con signos sutiles e innegables, savia brillando en la corteza como lágrimas en rostros antiguos, carámbanos acortando sus puntas afiladas suavizadas por el sol, el techo de la cabaña goteando constantemente al mediodía, un sonido rítmico y reconfortante. La nieve todavía permanecía profunda y obstinada en los lugares sombreados, aferrándose a las caras norte de las crestas. Pero el filo mordaz del invierno se había suavizado, convirtiéndose en un frío más amable. Los pájaros regresaban en parejas cautelosas. Sus cantos, un sonido bienvenido después de meses de silencio. Las ardillas volvieron a perseguirse por las ramas, sus movimientos frenéticos señal de vida renovada. Dentro de la cabaña, la quietud permanecía, pero ahora estaba llena de movimiento y vida. El vientre de Lena comenzaba a cambiar. Apenas un pequeño abultamiento, pero suficiente para que ella sintiera un tirón sutil en su centro cuando se inclinaba, un leve peso en su interior. Decía poco al respecto, como era su costumbre, pero noté cómo se detenía más al caminar, su mano rozando instintivamente su abdomen bajo, un gesto protector. No lo señalé, simplemente me ajusté, asumí más del trabajo, apilé leña cerca de la puerta, aseguré que su silla junto a la chimenea siempre estuviera caliente, un testimonio silencioso de mi cuidado. También terminé la habitación extra. La puerta crujía suavemente en las nuevas bisagras, un sonido de bienvenida. El piso olía todavía a serrín y pino recién cortado. Era sencilla. Un cofre, una pequeña mesa junto a la ventana, pero le pertenecía a ella, no solo como espacio, sino como símbolo de permanencia. Lena estuvo sola allí una mañana, sus ojos recorriendo las paredes, deteniéndose en las vigas ásperas. No dijo nada, pero sabía que recordaba lo que era ser negada de un espacio propio, desplazada por el viejo lodge de su tribu como un recipiente valioso solo en ceremonias, descartado en el fracaso. Esta habitación no era grande, pero era suya. Construida para ella, no por lo que podía dar ni por lo que podía producir. Y ahora, incluso llevando vida nuevamente, se sentía diferente, no exigida, elegida. Me apoyé en el marco de la puerta mientras ella me observaba. «Puedo poner un pequeño estante aquí», dije, señalando la pared del fondo. «Si quieres», dijo, girando la mirada hacia mí. «Lo construiste para mí. No pediré más». «No tienes que pedirlo», dije, con voz firme. «Ahora vives aquí». No era una gran declaración, ni palabras adornadas, solo la verdad, dicha con sencillez. Esa tarde, bajamos la pendiente juntos, siguiendo el sendero que llevaría al puesto de comercio Ulbrook. Llevaba un bulto de suministro sobre el hombro, carne seca, una bolsa de monedas de plata, una nota doblada. Lena la había escrito cuidadosamente la noche anterior, sentada junto al fuego, manos firmes, aunque sus ojos a veces se perdían en la llama, pensando. La carta era para su madre. No escribió mucho, solo que había vivido, que no había muerto en la nieve, que estaba caliente, segura y no sola. No me mencionó. Tampoco hablaba aún del niño, pero escribió lo suficiente para que la verdad llegara, para que el mensaje llevara el peso de su supervivencia. Dejamos la carta y el paquete en un tronco hueco junto a la bifurcación del sendero, donde los comerciantes pasaban para recoger pieles o mercancías. Sería recogida.
Alguien sabría a quién entregarla. Y cuando desapareció, tragada por la naturaleza, Lena no miró atrás. Esa noche, preparé estofado de venado, el aroma rico llenando la cabaña. Lena cortaba cebollas, movimientos cuidadosos, pausando a veces para presionar su mano sobre las costillas cuando el niño se movía bajo su piel. Un pequeño movimiento, un aleteo gentil, pero real, indudablemente real. Después de cenar, saqué una pequeña bolsa de cuero gastado que había pertenecido a mi madre. Me senté junto a Lena, la bolsa en mi mano. Esto perteneció a mi madre, dije, con voz baja, casi reverente. No es mucho, solo unos recuerdos, dijo, abriéndola con cuidado. Dentro había un anillo de plata, liso, ancho, sin joya, y una pequeña talla de madera de un pino, lisa y gastada por el tiempo. Me lo dio antes de ir a la guerra, dije, recordando. Me dijo que si sobrevivía, lo usara cuando encontrara a alguien que se quedara. Lena miró el anillo, sus dedos recorriendo el metal liso. Luego me miró a mí, con ojos profundos y conscientes. Ya te elegí, dijo, su voz suave pero firme. Asentí. Lo sé, pero quiero que sepas que yo también te he elegido. Y esto no es por lo que hemos perdido. Es por lo que estamos construyendo. Lena cerró la bolsa y la abrazó contra su pecho, dedos rodeando el cuero suave. Me incliné lentamente, la besé, tranquilo y seguro, una promesa silenciosa. Luego colocó mi mano sobre su vientre. La apoyé allí, todavía irreverente, como si sostuviera algo sagrado, precioso. No por ceremonia ni tradición, sino porque era real, algo que había sobrevivido, algo que crecía. Esa noche, el viento cambió. Los árboles ya no crujían, respiraban un suave suspiro. Dentro, Lena dormía con la espalda contra mi pecho, la colcha apretada alrededor de los dos. Por primera vez desde que fue expulsada descalza en la nieve, su cuerpo no se tensó contra la noche. La acogió, se rindió, porque ahora el frío no podía alcanzarla. A mediados de abril, la última nieve se había derretido de los senderos bajos. El aire seguía fresco por las mañanas, con olor a tierra húmeda y pino. Pero al mediodía, el suelo estaba suave bajo los pies, y los pinos goteaban agua de deshielo, una música constante y suave. Había llevado las vacas de nuevo al pasto oeste, donde brotes verdes ya sobresalían del suelo húmedo, una promesa vibrante de nueva vida. Cada día traía un sonido que no se había escuchado en meses. Agua corriendo, el alegre canto de los pájaros, insectos golpeando el vidrio, una sinfonía de primavera. Dentro de la cabaña, la vida había cambiado de formas que no había imaginado una temporada atrás. El espacio ya no parecía un refugio construido para el dolor de un hombre, un retiro solitario. Estaba vivido, vibrante, lleno de un zumbido tranquilo de existencia compartida. La cesta de trabajo de Lena estaba bajo la mesa, llena de reparaciones. Nunca apresuraba sus manos, se movía con una tranquila destreza. Mis camisas colgaban en la cuerda junto a su manta de franela secándose al sol. La nueva habitación que construí ya no estaba solo terminada. Estaba pintada con suaves toques de color que ella misma hizo usando corteza triturada y tintes vegetales, una paleta cálida y terrosa. El pequeño estante que le ofrecí construir estaba instalado, y sobre la pequeña talla de pino de madera que mi madre me dio, un guardián silencioso. Lena se movía más despacio ahora. Su vientre se había redondeado claramente bajo la manta que llevaba alrededor de la cintura, una curva hermosa, innegable. No se quejaba. Nunca lo había hecho. Pero veía cómo regulaba su ritmo, cómo descansaba más entre tareas, cómo a veces se apoyaba en la ventana abierta con una mano en el marco y la otra suavemente sobre su vientre, un gesto protector y amoroso. Una mañana, le llevé una palangana de agua tibia y un paño suave. Sin que lo pidiera, mis movimientos automáticos, nacidos del cuidado, la senté junto a la estufa, remojando los pies, rostro tranquilo pero pensativo, ojos distantes. Nunca pediste nada de esto, dijo suavemente. No tenía que hacerlo, respondí, con la mirada fija en ella. Viniste,
Levantó la mirada, buscando mis ojos, una pregunta silenciosa en su profundidad. ¿Estás lista? No tengo miedo, dije, con voz firme, resuelta. Eso fue suficiente. Ella tomó mi mano y la guió sobre la curva suave de su vientre. El niño se agitó bajo mi palma, un movimiento interno suave. Más fuerte ahora, no solo aleteos, sino una presión lenta y giratoria, una presencia distinta. No hablé. Solo asentí, con el corazón lleno, y ella lo supo. Esa misma tarde, caminamos juntos hasta el borde de la cresta, donde la tierra descendía hacia la cuenca. Desde allí podíamos ver lejos en el valle, el mundo extendiéndose bajo nosotros, verde y vivo. Señalé un nuevo brote junto al arroyo, pequeños estallidos de color sobre la tierra húmeda, y Lena recogió una pequeña ramita de menta silvestre. Su aroma era agudo y vigorizante. La presionó entre los dedos y sonrió levemente. Fue la primera vez que la vi sonreír sin esfuerzo, abierta, sin contenerse, una alegría pura y sin adulterar. De regreso, Lena se detuvo en el tronco donde habíamos dejado el mensaje para su madre. Ya no estaba. En su lugar había una tira de tela tejida, un pequeño cinturón rojo profundo, el color del hilo ceremonial de su antiguo lodge. Lo tomó con ambas manos, sus dedos recorriendo la intrincada trama. No había palabras, ni nota, solo tela. Lo entiendo, susurró, su voz cargada de emoción. La observé de cerca. ¿Es una buena señal? Asintió lentamente, un profundo alivio inundando su rostro. Significa que ya no estoy olvidada. Me recuerdan. Caminamos a casa en silencio, pero no estaba vacío. El aire se sentía lleno de algo antiguo que se asentaba. Una sanación silenciosa. Esa noche, Lena preparó un estofado con las últimas zanahorias que habíamos guardado durante el invierno. Su dulzor, una adición bienvenida. Se movía con cuidado, pausando una vez. Cuando el niño pateó con fuerza, sus manos se apoyaron en la mesa, un pequeño jadeo escapando de sus labios. Me levanté de mi silla, me coloqué detrás de ella y apoyé su cintura, mis manos firmes y reconfortantes. Te tengo, dije, en voz baja. Siempre lo haces, murmuró, recostándose contra mí, descansando en mi fuerza. Más tarde, cuando el fuego estaba bajo y los platos lavados, tomó mi mano, me guió a nuestra cama y se acostó a mi lado, levantando la colcha sobre nosotros. En el silencio que siguió, se volvió hacia mí, ojos suaves en la tenue luz. Nunca me preguntaste si quería casarme contigo, dijo, voz baja. Supuse que no era necesario. Ya nos habíamos elegido. Sonrió de nuevo, más pequeña, esta vez una alegría privada. Aún pregúntamelo. Miré sus ojos, firme y sin vacilar. ¿Quieres ser mi esposa? Lena asintió una vez, mirada inquebrantable. Ya lo soy. El niño se movió nuevamente, un movimiento fuerte, innegable, y coloqué mi mano sobre su vientre como muchas noches antes. Pero esta vez dije en voz alta, con asombro silencioso, nuestro hijo. Ella cubrió mi mano con la suya y susurró, voz llena de una paz profunda. Nuestra familia se asentó para quedarse la siguiente semana. Los brotes de los árboles se convirtieron en hojas verdes vibrantes. Las gallinas cacareaban fuerte en el patio, gordas y satisfechas. Y la cabaña, antes solo un lugar de exilio y supervivencia silenciosa, ahora era un hogar. Arraigado, vivo. Lena se quedó, yo me quedé. El niño nacería en unas pocas lunas en la habitación que construimos juntos. En una casa donde nadie sería expulsado por no cumplir expectativas. En este lugar no había títulos, ni demandas, solo presencia, elección y cuidado. Y por primera vez en nuestras vidas, eso era suficiente. La historia de Ethan y Lena nos recuerda que la compasión, incluso en las circunstancias más duras, tiene el poder de cambiar vidas. Cuando elegimos abrir nuestro corazón en lugar de cerrarlo, a pesar de pérdidas o dolor, no solo salvamos a otros, sino que también nos sanamos a nosotros mismos. Nadie nace para estar solo o ser rechazado.
La vida, el amor y el hogar a veces pueden comenzar con un pequeño acto, dejar que alguien se quede. No importa nuestra edad, siempre podemos comenzar de nuevo mientras sepamos amar y permitir que nos amen. ¿Disfrutas estas épicas historias del viejo oeste? Suscríbete para más relatos fascinantes de valentía, conflictos y héroes inesperados. Ahora toca el vídeo en pantalla para experimentar una historia con un giro que nunca olvidarás.